a Agenda Económica aquí en CNN Chile, edición AM. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, en este día martes 4 de enero, comenzando bien temprano, segundos faltan para las 8 de la mañana y arrancamos ya con nuestra revisión habitual con 30 minutos de informaciones y lo más relevante en materia económica, financiera también y política, por cierto. De hecho, vamos a comenzar nuestro resumen de noticias con las novedades que hubo ayer en el Congreso en relación a la pensión garantizada universal, que finalmente fue aprobada por unanimidad ahí en la sala de la Cámara. Y de esta forma avanza este proyecto que con esto establece el mecanismo. Recordemos que el proyecto en su totalidad está dividido en dos. Por un lado, lo que fue aprobado ayer en la Cámara, es decir, la creación de esta herramienta, y por otra parte, el financiamiento. Y es ahí donde están los nudos más importantes de esta iniciativa. Hay consenso en la necesidad de generar este piso básico en materia previsional, sin embargo, la forma de financiarlo es lo que genera más dudas. Hoy habrá una jornada clave en ese sentido, porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, desde las 4 de la tarde, se va a estar discutiendo precisamente este tema y veremos qué es lo que se plantea en definitiva como mecanismo para resolver las diferencias entre la oposición y el oficialismo sobre cómo financiar la pensión garantizada universal. Ya les contamos detalles en unos minutos. Por otro lado, el IMASEC, conocido el día de ayer, también fue materia de análisis, sobre todo por la forma en la que creció la economía chilena en noviembre pasado. 14,3% fue la expansión, más de lo que esperaba el mercado, octavo mes consecutivo creciendo a 2 dígitos la economía chilena, y esta vez empujada por el sector de servicios. Y eso ha llamado la atención de manera positiva, porque este sector de la economía, turismo, hoteles, transporte, estaba quedando rezagado en el proceso de recuperación, pero en los últimos meses, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, afortunadamente se ha ido levantando. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación para la economía chilena? ¿Qué es lo que vendrá este 2022? Es lo que está sobre la mesa y muchos analistas ven ya las primeras señales de desaceleración de la economía nacional. Era algo esperado, pero de todas maneras la profundidad y la magnitud de esa desaceleración es lo que preocupa ahora. Vamos a revisar más antecedentes también en unos minutos. De lo que no se ha hablado mucho es del efecto que el IMASEC tendría en el salario mínimo en nuestro país. Hoy día está en 337.000 pesos. Sin embargo, la última modificación, el último ajuste que se hizo al salario mínimo en Chile dejó establecido en el proyecto que se reajustaría este 2022 dependiendo de cómo fuera el IMASEC de noviembre del 2021. Si era muy bajo, el reajuste sería poco. Sin embargo, con los números que tenemos sobre la mesa, el salario mínimo sube hasta 350.000 pesos acá en Chile. Ya les contaremos más de la forma en la que quedó amarrado el salario mínimo al crecimiento de la economía nacional. Y también hablaremos respecto a la visión que tiene la SOFOFA, el sector industrial de nuestro país, sobre el proyecto que busca reducir la jornada laboral hasta 40 horas a la semana, de 45 a 40. Recordemos que esta iniciativa, que está en el Congreso, por lo demás, está también en el programa de gobierno del presidente electo Gabriel Boric, y es un tema prioritario para los sectores del bloque de Apruebo Dignidad. Bueno, Richard von Appen, el presidente de la SOFOFA, le dio el visto bueno también a este proyecto. Decía que iba en la línea correcta, aunque evidentemente era necesario hacerlo con cierta gradualidad, decía el titular del sector industrial. Veremos también en detalle cuál es el análisis de un proyecto que seguramente va a marcar la agenda legislativa en el primer año de gobierno. Por último, revisamos los mercados también en el día de hoy para ver qué es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Ayer lunes algunas bolsas estuvieron cerradas, pero a esta hora ya están operando las bolsas en Europa y con rendimientos muy positivos. 0,83% es la ganancia a esta hora en el Eurostoxx, el índice paneuropeo que cierra esta mañana con alza bien importante. Superior todavía es la de Londres, 1,24%, mientras que la bolsa de París está subiendo también 1,10% después de los récords históricos alcanzados este lunes en Wall Street, en Estados Unidos. El Nikkei sube también 1,77% esta jornada. Ya cerrada la bolsa japonesa, consolida esta alza en Asia. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en Wall Street? Bueno, alzas bien importantes para el inicio del año.
Standard & Poor's y el Dow Jones cerraron con máximos históricos después de subidas de 0,68% en la jornada de este lunes. El Nasdaq, en tanto, cerró en 1,2% de alza. La incertidumbre del virus Omicron continúa, dice el análisis, pero con menor intensidad, y ahora la mirada se enfoca más bien en la inflación, dado que tiene una menor letalidad, al parecer, según los primeros antecedentes, esta nueva variante del coronavirus. El IPSA ayer, en tanto, cerró también con una caída 0,16% y el dólar cerró con un valor de 853 pesos en el mercado local. Bien, partimos revisando entonces los detalles de estos temas que ya esbozamos aquí en nuestro resumen de noticias. 8,5 ayer en la Cámara de Diputados. Como les contábamos, se aprobó la pensión garantizada universal y se ratificaba así este consenso que existe en el mundo político por crear este instrumento. El problema, como les decíamos, está en el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar esta política? No solo el próximo año, sino en los que vendrán y a largo plazo. Es parte del debate que ahora se toma la Cámara de Diputados. ¿Alcanzarán los tiempos o no para despacharlo en enero? Es la pregunta que queda rondando. En la siguiente nota revisamos un resumen de lo más relevante que ocurrió este lunes. Los abrazos de Año Nuevo inundaron la Cámara de Diputados, saludos que serían la antesala de una votación en unidad de los parlamentarios. Por la afirmativa, 138 votos. Aprobado. Era la única opción, dicen en la oposición, para poder mejorar las jubilaciones, pensión garantizada universal de 185.000 pesos que avanza al Senado. Para nosotros como oposición, este es un triunfo político, porque el gobierno no creía en derechos universales y garantizados. Hace justicia con personas que recibían a veces cierto se habían autoimpuesto y recibían 50.000 pesos, hoy día van a recibir otros 185.000 pesos. Cedemos y acordamos un camino que nos permita garantizar esta pensión, que es una tremenda noticia para el país. Posteriormente será labor del gobierno del presidente Boric aumentar a 250.000 pesos. Debate marcado por una duda, el financiamiento de la llamada PGU, interrogante que nació la semana pasada desde el círculo cercano a Gabriel Boric y que no se ausentó de la discusión. Tenemos diferencia, lo hemos dicho en toda instancia, el financiamiento no está garantizado mediante este proyecto de ley. Tanto en la Cámara como en el Senado tiene que aclararse meridianamente hasta el último centavo. Esperamos que el gobierno, que planteó en su momento que le interesaba que este fuera un gran acuerdo, se abra a conversar y a aclarar las dudas. Aparece repentinamente la responsabilidad fiscal, una responsabilidad fiscal que no existió cuando se dejó sin recursos en sus fondos de pensiones. Es el gobierno el único que puede aclarar las dudas de los costos de la PGU, casi 3.000 millones de dólares. Por lo mismo, el Ejecutivo afirma que el texto del financiamiento no está escrito en piedra. Las conversaciones han estado en curso, efectivamente hemos pedido que hayan caminos para llegar a acuerdos en ese sentido, de que la pensión básica universal tenga financiamiento. ¿Cómo ha avanzado rápido, no es cierto, con la pensión garantizada universal hoy día? Esperamos también poder avanzar lo más rápido posible con exenciones, conversar lo que haya que conversar, llegar a acuerdos en lo que haya que llegar a acuerdos, pero asegurar y dar la tranquilidad de que el financiamiento está. Ese diálogo, que se ve más difícil que el de esta jornada, se dará en la Comisión de Hacienda de la Cámara este martes. Debate paralelo al proyecto que crea la pensión garantizada universal, que sigue su camino al Senado. Claro, hoy día en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se va a evaluar entonces el financiamiento de esta iniciativa, proyecto que va en un carril paralelo y donde el foco está puesto en las exenciones. La oposición lo que plantea es que hay que tomar el informe que dejó elaborado el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre esta materia, convocando a un grupo transversal de economistas y de ahí sacar los elementos necesarios para financiar el punto del PIB que cuesta precisamente la implementación de esta medida. En unos minutos vamos a estar con el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, analizando lo que viene en ese debate específico, el del financiamiento de la PGU. Bien, 8:08. Vamos a ir a otro tema. El IMASEC ayer creció 14,3%, como le contábamos. Es una cifra importante de crecimiento, positiva también, pero que trae algunos riesgos cuando algunos creen que la economía está sobrecalentada. Son 8 meses consecutivos creciendo a 2 dígitos y hay un panorama también distinto para el año 2022 ya en curso. Detalles y el análisis también del mercado, lo que vemos en la siguiente nota.
Ya son 8 meses en que la economía chilena crece a buen ritmo y se empina por sobre los 2 dígitos. Así lo demostró el IMASEC de noviembre, que anotó una expansión de 14,3%, sobrepasando lo esperado por el mercado. Eso significa que la actividad económica se está retomando y se está retomando en prácticamente todos los sectores. Eso creo que es una muy buena noticia. La cifra de noviembre respondió al crecimiento de las áreas de servicio y comercio y además ayuda a consolidar las proyecciones del Banco Central, que estima un PIB de entre 11,5 y 12% para 2021. Pero ¿se está reflejando este crecimiento de la economía en el día a día de las personas? Poco a poco nos hemos recuperado después de la pandemia. Ha habido un poco más fluido de gente. Ahorita esperemos que el mes de enero siga subiendo las ventas. En su último IPOM, el Central dio cuenta que todavía hay una parte de la liquidez del IFE y de los retiros en las cuentas de las personas. Es eso precisamente lo que explica el dinamismo en el consumo. Pero los miles de millones de dólares que ingresaron a la economía en algún momento se irán acabando y eso va a desincentivar la compra de bienes y servicios, algo que potenciaría una desaceleración. No vamos a volver a ver las tasas de crecimiento que hemos visto este año, efectivamente es así. Pero sí creo que como país tenemos la posibilidad de mantener ritmos de crecimiento entre 3 y 4. Además, las bases de comparación de los próximos meses se tornarán más exigentes y en ese escenario, los expertos recomiendan analizar las mediciones venideras de forma independiente. Vamos a ver tasas de crecimiento que van a parecer como extraordinariamente a la baja. Hay que mirar con cautela y no sobreinterpretar esas caídas. Pero hay que mirar otras cifras y en ese sentido la actividad mensual desestacionalizada puede ser un mejor reflejo de cómo efectivamente se está comportando la economía. Se estima que el IMASEC de diciembre comenzaría a reflejar una baja del indicador, llegando incluso a 9%. Sin embargo, hay quienes creen que los 2 dígitos se mantendrían hasta marzo, producto de los meses de verano. Todavía hay un cierto momentum de dinamismo económico. Vienen meses del verano que sectores de servicios, por ejemplo, hotelería, turismo, ocio, transporte, todavía debería irle bien, todavía debería seguir recuperándose. Otro punto que el mercado considera importante para seguir creciendo es reducir la incertidumbre. Esto podría disiparse primero cuando se presente el equipo económico del próximo gobierno y segundo, cuando finalice el proceso constituyente. Bueno, ayer en Agenda Económica PM pudimos conversar con la economista jefe de Banchile Inversiones, Carolina Grunwald, respecto a lo que viene para este 2022 y si es que hay efectivamente algo del vuelito del crecimiento del año anterior que vaya a impactar en este. ¿Cómo viene el proceso de desaceleración para una economía que está creciendo a estos niveles? Es lo que nos cuenta a continuación Carolina Grunwald. Sobrecalentamiento, me parece que eso depende un poco de qué tan persistente es la situación. Nosotros esperamos que luego del primer semestre de este año ya la cosa debería empezar a bajar un poco la actividad, en el sentido que se estima que todavía hay aproximadamente 1/3 de estos retiros de fondos previsionales aún en cuenta y que podrían empezar a gastarse durante la primera parte del próximo año, dependiendo obviamente que el IFE no se alargue, cosas de ese tipo. Bueno, y el IMASEC trae aparejado también otro cambio, un reajuste en la práctica bien importante en el salario mínimo. La última negociación que se hizo en el Congreso dejó amarrado precisamente el reajuste de este 2022 a la marcha de la economía en el cierre del año anterior. Y esto se traduce entonces en un alza mayor a la que se esperaba para el salario mínimo en Chile, que hoy día está en 337.000 pesos. Ahora va a subir hasta los 350.000 pesos desde este mes, desde enero, gracias al crecimiento económico que se alcanzó en el mes de noviembre. Porque la última negociación en el reajuste y cómo quedó establecido el proyecto, en definitiva el texto final que fue promulgado, dejaba establecido que si es que se superaba cierto umbral de crecimiento superior a los 3 puntos en noviembre pasado, bueno, el reajuste sería hasta los 350.000 pesos. Si es que el crecimiento hubiera sido menor a ese umbral, hubiera llegado solo hasta los 345.000 pesos. Recordemos que estamos hablando en términos brutos, salario mínimo bruto. Esto entonces se realiza el reajuste de manera automática, no tiene que pasar por otra negociación ni por algún trámite de carácter administrativo. El salario mínimo queda entonces reajustado hasta los 350.000 pesos a partir de este mes, gracias al crecimiento de 14,3% que alcanzó la economía en noviembre del año pasado.
8:14, vamos a otro tema ahora. Uno de los proyectos en materia laboral más importantes para el gobierno entrante del presidente electo Gabriel Boric tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Recordemos que este proyecto se está tramitando en el Congreso hace un buen tiempo y es parte de los compromisos también que asumió el bloque, el conglomerado de Apruebo Dignidad. Bueno, ayer el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, se refirió a este tema y se abría la posibilidad precisamente de avanzar en esta reducción de jornada. ¿Qué fue lo que dijo? Lo revisamos a continuación en la siguiente gráfica, en esta conversación que sostuvo con Radio Pauta. El presidente de los industriales, del gremio de los industriales, dijo lo siguiente: nadie puede estar en contra de ir transitando a bajar la cantidad de horas, privilegiando el equilibrio de la vida profesional y personal. Yo lo comparto, no me parece una aspiración incorrecta, decía en esta conversación, donde se abordaban, entre otros temas, los cambios que vienen en materia constitucional y también desde el punto de vista del modelo económico, de los cambios legislativos también que se han propuesto por parte del presidente electo. Recordemos que esta propuesta de bajar la jornada laboral a 40 horas va aparejada también a otro proyecto que busca llegar a un sueldo mínimo de 500.000 pesos. En ambos casos, eso sí, con gradualidad. Bueno, von Appen ponía énfasis en eso, en que era necesario avanzar, pero gradualmente en esta línea para evitar los impactos negativos que tendría una reducción de jornada, que significa en la práctica un aumento de costos para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas. De todas maneras, la señal que da von Appen es bien interesante en un momento en que también el gobierno electo está buscando dar señales de tranquilidad hacia el sector empresarial y buscando puentes para ir avanzando en su agenda legislativa a partir del 11 de marzo de este año. 8:16. Es momento de una pausa aquí en Agenda Económica. Como les contábamos, al regreso vamos a estar con el diputado Manuel Monsalve. ¿Qué es lo que viene para el día de hoy en las negociaciones sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal? Es lo que abordamos al regreso del corte. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. El día de hoy la atención en el Congreso va a estar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Claro, porque ahí en ese grupo, en esa instancia, se va a discutir el financiamiento de la pensión garantizada universal después de que fuera aprobada esta iniciativa el día de ayer en la Cámara de Diputados. Abordamos el tema junto al integrante de la instancia, el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, Sebastián, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, bueno, ahora, después del acuerdo que se alcanzó ayer para avanzar en esta pensión garantizada universal, el foco está en cómo financiarla. Ustedes han planteado sus dudas respecto a la propuesta que ha hecho el gobierno. ¿Hay espacio, cree usted, para poder llegar a un acuerdo en esta materia? Bueno, yo espero que lo haya, eso es lo sensato, eso es lo razonable, particularmente porque estamos tramitando un proyecto muy relevante para los chilenos y chilenas. Esto va a ser un beneficio. Esta pensión garantizada universal va a llegar a más de 2.145.000 chilenos y chilenas mayores de 65 años. Es tal vez la reforma social más relevante de los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, si es que excluimos el ingreso familiar de emergencia, que era coyuntural por la pandemia. Sí. Solo quiero colocar un par de datos, Sebastián, también para quienes nos escuchan. Cuando se creó el pilar solidario, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, esa reforma tuvo un costo aproximado de $1.200 millones por año y fue considerada una gran reforma y fue acompañada de modificaciones tributarias. Cuando se aprobó otra gran reforma social como era la gratuidad de la educación superior, tenía un costo de $1.000 millones por año. Era una reforma grande, también fue acompañada de cambios tributarios para financiar. Esta reforma tiene un costo de $3.000 millones. El triple de lo que era la gratuidad de la educación superior. Y por lo tanto, la pregunta que uno se hace, siendo esta una reforma que implica un costo importante para el Estado, el punto está en garantizar que efectivamente el Estado va a tener los ingresos adicionales y permanentes para financiar. Y aquí el gobierno, la propuesta del gobierno, lo que permite es llegar a la conclusión que de los 3.000 millones, solo hay $1.000 millones adicionales que se recaudan vía tributaria. Y aquí cuando tú preguntas, ¿se llegará a acuerdo? Bueno, el gobierno tiene que abrirse a llegar a un acuerdo que permita que el 100%, o sea, los $3.000 millones que requiere el financiamiento de esta reforma, puedan ser financiados a través de ingresos adicionales mediante una reforma tributaria más amplia de la que está proponiendo hoy día el gobierno. Perfecto, abordemos ese punto, porque
me gustaría que pudiéramos indagar hacia dónde se puede construir ese acuerdo. O sea, lo que ustedes están pidiendo es que el 100% del financiamiento venga de esa recaudación tributaria, y de ser así, ¿con qué impuestos? ¿Solo con exenciones, por ejemplo, con el término de algunas exenciones? Sí, yo creo que lo más razonable, a propósito de la necesidad, tú estabas hablando de los señales que están dando actores del mundo económico, que son muy importantes. El presidente de la SOFOFA, que hace una semana dijo que está medianamente optimista respecto al nuevo gobierno, que ahora muestra apertura respecto a la discusión de la jornada laboral. Bueno, todos están esperando certeza. Y yo creo que para entregar certeza no hay que abrir la discusión tributaria a demasiados componentes, porque la verdadera reforma tributaria la tramitará el gobierno entrante el 11 de marzo. Ahora queremos hacer modificaciones tributarias para un fin específico, que es la pensión garantizada universal. Yo no me movería de que esas modificaciones tributarias se hicieran respecto a lo que se denominan las exenciones tributarias. Este proyecto hace modificaciones que permiten recaudar 0.35 puntos del PIB, que son, hablemos de $1.000 millones para redondearlos. Claro. El programa de gobierno de Gabriel Boric, del presidente electo, si uno lo mira en materia tributaria, también propone exenciones tributarias, pero plantea recaudar 1 punto del PIB. Si uno hiciera las modificaciones de exenciones que plantea el gobierno del presidente entrante, tendría 1 punto para financiar este proyecto. Entonces yo creo que ahí, en ese espacio, está la posibilidad de acuerdo. Faltan los fondos de inversión, hay que no están en estas modificaciones de las exenciones tributarias, hay modificaciones adicionales que se podrían hacer a las ganancias de capital, modificando el monto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles. O sea, hay espacio para ampliar la recaudación modificando las exenciones tributarias, y yo me quedaría solo en ese punto para dar certeza y para no generar incertidumbres. En ese sentido, hay un informe que elaboró el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, antes de dejar su cargo. Convocó a un grupo de economistas para abordar este tema, específicamente el de las exenciones. ¿Le parece que puede ser un buen punto de partida para conversar con el gobierno? Sí, hay que recordar que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, constituyó una mesa de trabajo para consensuar las exenciones tributarias que era posible realizar. En esa mesa de trabajo había economistas de los distintos sectores políticos, no solo de gobierno, de derecha, sino también de izquierda, de centro-izquierda. O sea, uno podría pensar que ahí hay una base básica de consenso. Y efectivamente me parece que ahí hay una base conceptual, un trabajo técnico realizado que perfectamente facilitaría alcanzar un acuerdo en materia de exenciones tributarias. Hay que recordar que si uno viera todas las exenciones tributarias, hay algunos que piensan que se podría llegar a recaudar cerca de $9.000 millones adicionales por año, y se está planteando, en este caso, recaudar 3.000. Por lo tanto, hay espacio en este ámbito de la economía para lograr el financiamiento de la pensión general universal. Ahora, de todas maneras, eliminar exenciones no es gratis, ¿no? O sea, tienen un efecto también económico importante en cada uno de los sectores en los que se apliquen esos cambios. Así es, por eso volvemos al punto del trabajo realizado por el ministro de Hacienda. Ahí había un acuerdo medianamente transversal. Pero efectivamente no es gratis hacer modificaciones tributarias, tienen efectos sobre la economía y sobre actores económicos, pero tampoco es gratis aprobar reformas sociales de esta envergadura sin un financiamiento sostenible. En las dos cosas hay que colocar mucha atención. Los países serios, a propósito de las certezas fiscales, de la responsabilidad fiscal, pero también de la responsabilidad social, es que a reformas permanentes se financian con recursos permanentes nuevos. Todos sabemos que eso es así. Eso ha ocurrido con el pilar solidario en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, eso ocurrió con la gratuidad de la educación superior, y eso es lo que debería ocurrir con la pensión general universal. Y lo último, también es un tema a propósito de actos republicanos. Estamos en enero. Estamos hablando de una reforma de $3.000 millones de dólares, en un mecanismo bastante inédito. Esta es la primera vez que discutimos un proyecto de esta naturaleza donde el beneficio está en una ley y el financiamiento está en otra. Eso es bien inédito. Por lo demás, es un procedimiento que espero que nadie más siga. Pero digo esto porque hay un presidente electo que tiene un programa de gobierno que todos hemos dicho que fue electo con la mayor participación, con la participación más alta en la historia de Chile y con la votación más alta en la historia de Chile. Republicanamente hay que ser respetuoso con el gobierno que entra, y lo razonable es que el gobierno del presidente Piñera, por un acto republicano, por respeto a la democracia, por respeto a los chilenos que fueron a votar, buscara llegar a un acuerdo en materia de financiamiento y escuchara al gobierno entrante. Y la opinión de los economistas
del gobierno entrante es que esto no está bien financiado y por tanto requiere modificaciones importantes. Ajá. Diputado, en el oficialismo han planteado también que es necesario avanzar tratando no de subir los impuestos necesariamente, sino de ir generando provisiones en base al presupuesto de cada año por la vía de eficiencia, de ir buscando espacios para reducir otros programas o gastos que están mal focalizados para llevarlo a financiar esta pensión garantizada universal. ¿Le parece que eso también podría ser un componente pensando en un mix de financiamiento y no solo que fuera por exenciones? Sí, la eficiencia del gasto público no puede ser una tarea para financiar un proyecto, una tarea permanente. Todos los gobiernos tienen la obligación de buscar eficiencia en el gasto público, pero te doy un dato, Sebastián, para que desvirtuar el argumento que entrega el gobierno. El presupuesto aprobado para el año 2022 es de 82.000 millones de dólares. El gobierno dice que parte del financiamiento de este proyecto, cerca de 1.500 millones de dólares, estarían en una provisión de gastos comprometidos en el presupuesto del año 2022, ¿cierto? Y por tanto de ahí se financiaría parte del proyecto. Pero esos 82.000 millones que se aprobaron para gastar como Estado el año 2022, los ingresos que tiene el Estado el próximo año son solo cercanos a los 72.000. O sea, para gastar los 82.000, no le alcanzan los ingresos que va a tener el Estado. O sea, va a tener que endeudarse a lo menos en 9.000, 10.000 millones de dólares. O sea, cuando se habla de que están provistos en el presupuesto del 2022, se utiliza un lenguaje engañoso, porque en el presupuesto del 2022 hay un déficit fiscal efectivo cercano a los 9.000, 10.000 millones de dólares. O sea, todos sabemos que el Estado va a tener que endeudarse, que no es que haya plata. Por lo tanto, aquí volvemos al viejo dicho chileno, el papel aguanta todo. Entonces, el gobierno dice, esto está en el papel del presupuesto, pero no está en ingresos efectivos del Estado, porque el Estado el año 2022 no va a tener ingresos suficientes para solventar el 100% de su gasto. Sí. Diputado, lo último, ¿van a esperar a la información del Consejo Fiscal Autónomo? ¿Han tenido novedades de eso? Bueno, a mí me parece muy importante para sacar esto de una discusión entre gobierno y oposición. Mira, el Consejo Consultivo Previsional, que entregó un informe en el marco de la discusión de este proyecto de pensión garantizada universal, en la página 35 coloca en cuestión la sostenibilidad del financiamiento. O sea, no lo hacemos los parlamentarios, lo hace el Consejo Consultivo Previsional. Y en segundo lugar, está pendiente el Consejo Fiscal Autónomo, que también tiene que entregar una opinión respecto a la sostenibilidad del financiamiento de este proyecto. Creo que son dos opiniones de la institucionalidad que nosotros mismos hemos creado como país para darle seriedad a nuestras políticas públicas en materia económica y previsional, y por tanto lo razonable es que el gobierno también lo escuche. Y a mí me parece que el informe del Consejo Fiscal Autónomo va a ser también muy importante, un elemento a considerar antes de votar el proyecto de ley que establece el mecanismo de financiamiento. Bien, diputado Monsalve, gracias por conversar con nosotros. Veremos qué pasa a partir del día de hoy con el debate sobre financiamiento de la PGU. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti. Buen día, hasta luego. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales en Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan buen día.